Y ahora le damos cordialmente a todos la bienvenida para este nuevo taller de oración. Mientras María Gracia les va compartiendo un poquito de lo que se va a tratar este día de hoy, pues yo voy a ir compartiendo con ustedes la presentación. Bueno, hace 15 días justo nos encontrábamos en la semana, en la octava de Pascua, y hablábamos de la esperanza, ¿no? Entonces, pues hoy igual todavía son 50 días de resurrección, de Pascua, de alegría, de gozo, que es como, es sinónimo, es lo que se vive, pues en la Pascua. Hablar de Pascua es hablar de esperanza, hablar de alegría, hablar de sentido, de saber que un día vamos a resucitar con Jesús también, ¿no? Entonces eso le da sentido a todo, ¿no? Entonces, pues hoy precisamente vamos a hablar de eso, de la auténtica alegría, ¿no? Vamos a ir viendo, pues, y qué bonito que luego podamos hablar, si se animan por ahí a compartir también eso, ¿no? De la experiencia de la alegría, que a veces se puede confundir, a veces se puede, bueno, están por allí escribiendo algunos por ahora, no pasa nada, se pueden seguir uniendo, bienvenidos a todos. A veces se puede confundir quizá el hecho de estar alegre con estar siempre riéndose, por ejemplo, o el estar pues siempre soltando alguna broma, ¿no? Pero luego lo vamos a ver también en la lectura que vamos a leer, ¿no? De la Biblia. Jesús pues nos invita a estar siempre alegres en el Señor y Él nos lo dice, ¿no? Y bueno, en realidad es una carta también de San Pablo, ¿no? Os lo repito, estad alegres, porque... ¿Y esto por qué? No es que yo digo, quiero estar alegre y entonces, pues bueno, es como que me pongo algo que me emociona. No, es una alegría profunda. Santo Tomás decía que, pues esta alegría es solo, pues, la alegría auténtica es solo espiritual, ¿no? Porque por eso, por ejemplo, no se puede hablar, o un animalito no se puede decir que está alegre. En realidad, los animalitos, por ejemplo, experimentan placer, pero una auténtica alegría es propia de la dimensión espiritual propiamente humana, ¿no? La alegría es consecuencia de sabernos hijos de Dios, ¿no? De la filiación divina, de sabernos queridos. Cuando uno se sabe amado, cuando uno se sabe acogido, cuando uno se sabe perdonado, ayudado, experimenta una inmensa alegría, ¿no? Eso es como el sustento de saber incondicionalmente cómo soy, cómo vengo, con lo que soy, saberme amado, precisamente ese encuentro con ese amado es lo que nos produce la alegría, ¿no? Luego también el catecismo, por ejemplo, nos lo dice y también lo sabemos un poquito, ¿no? El Espíritu Santo tiene muchos frutos. Uno de esos frutos, pues también es la alegría, ¿no? Para como reafirmar esto que realmente es un fruto de la acción de Dios en el alma, que incluso en medio de la dificultad, incluso en medio de el dolor, pues hay una esperanza, una paz que engendra en el alma también alegría, ¿no? Entonces, bueno, nada, allí un poquito para cerrar también con esta idea, Santo Tomás decía que nos alegramos porque el bien que amamos está con nosotros. Por ejemplo, si a veces pensamos, el antónimo de la alegría es la tristeza, ¿no? Y si el origen de la alegría es el amor, el origen de la tristeza es el egoísmo, ¿no? Que es lo contrario. Entonces, quizás como una idea que luego puede ir resonando también ahora, ¿no? Cuando yo me siento triste, es probable que haya un obstáculo entre Dios y yo, que es el amor con mayúsculas, ¿no? Entonces, hay un obstáculo y probablemente sea, por ejemplo, mi falta de confianza en Él, probablemente sea el mirarme demasiado a mí mismo, que probablemente sea el no abandonarme y ponerlo todo en sus manos, ¿no? Una tristeza, en otras palabras, pues ahí hay un obstáculo que probablemente esté en esa relación entre Dios y yo, ¿no? Incluso a veces uno puede decir, pero incluso cuando he cometido algo, me he portado mal, es que hasta he pecado, ¿no? Porque es verdad que el pecado, como es el antónimo del amor, es la ausencia del amor,
es el rechazo al amor, pues lógicamente nos engendra tristeza, ¿no? Pero cuando Dios me perdona, cuando me sé perdonado, es como otra vez empiezo. Por eso la confesión también, por ejemplo, es el sacramento de la alegría, ¿no? Es el sacramento del gozo, porque el saberme perdonado, el saberme amado, me devuelve esa alegría, ¿no? Entonces, cuando uno piensa, por ejemplo, en el Evangelio, ¿cuántas experiencias hay de alegría? Sobre todo cuando Jesús pues tiene encuentro con algunas personas, con Zaqueo, con, por ejemplo, con el leproso que luego se acercó a darle las gracias, con el ciego. Y un ejemplo donde no hubo alegría, por ejemplo, es el encuentro que tuvo con el joven rico, ¿no? Y se fue triste, ¿no? ¿Qué relación hubo allí entre Dios y él, ¿no? Pues bueno, un poquito aquí, como en resumen, y la idea principal, que la alegría, ¿no? Desde la catequesis, ¿no? Como esta parte como más de introducción a la lectura, que la alegría se engendra del saberse amado, ¿no? Y bueno, no sé si aquí está ahora, Ana, ¿nos puedes pasar la PPT, por favor, para invocar al Espíritu Santo? Ah, todavía no. Lo siento. Solo así brevemente, recordarles que tengan a la mano, siempre ayuda un poco el ambiente, el disponerme, ¿no? Una disposición externa primero, por ejemplo, el dejar de lado por este tiempo el celular, ¿no? Que a veces es nuestro mayor distractor, pues lo dejo a un lado, ¿no? U otra pantalla que tenga por ahí. Trato de dedicar este tiempo lo más que pueda pues a tener un real encuentro con Dios, ¿no? Creo que por ahí hay alguien que tiene el micro encendido. Ahí ayúdame un poquito, Ana. Y bueno, y luego finalmente lo más importante es la disposición interior, ¿no? Es curioso, pero es un momentito. Este taller es tan chiquito, es tan pequeño, pero luego dices, me puede ayudar tanto porque si lo hago bien, si pongo mi disposición, ¿cuánto más lo querrá Jesús? ¿Cuánto más grande es su intención de encontrarse conmigo, ¿no? Por eso, pues Él no me va a llamar o no me va a mandar un mensaje por WhatsApp, ¿no? No es quizás su modo de comunicarse, ¿no? Entonces, por eso, por allí, por ejemplo, me puede ayudar el desconectarme para poder conectarme con él. Y finalmente, pues si puedo escribir, cuando estén las preguntas, me puede ayudar mucho el poder escribir, porque así, pues también se va quedando en mí, voy como trayendo al presente, pasando por mis sentidos, pasando por el corazón, por la memoria, pues todo lo que vaya viendo en este momentito, ¿no? A leer, pues lo que Dios me quiere decir. Pues bueno, ahora sí, con esto pasamos a la invocación al Espíritu Santo. Ven Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz, ven Espíritu de fuego, ven abrázanos. Ven Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz, ven Espíritu de fuego, ven abrázanos. Siempre que pasamos a este instante ya de ir preparando el corazón y la disposición interna, como nos decía Gracia en esos tips para preparar este encuentro personal con nosotros mismos, con Dios y en comunidad, nos gusta invocar al Espíritu Santo porque sabemos que Dios nos regala su sabiduría, su entendimiento a través de él, ¿no? Entonces, para recordar que no somos solo nosotros, ¿no? Sino que siempre está ese Dios que nos quiere comunicar esa gracia a través de su palabra y también de nuestras propias reflexiones. Así que nos vamos a poner en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y junto con invocar al Espíritu Santo y entrar en presencia, nosotros también les invitamos a pedir una gracia.
Fíjate que cuando uno va a una pequeña reunión, bien sea con el jefe, con el profesor o con alguien que tenga algún negocio importante, uno va pensando ya qué le voy a pedir y cómo se lo voy a pedir, ¿no? Lo mismo nos pasa en la oración. En la oración creo que es bueno que uno siempre que va, bueno, no solamente vamos a pedir, también claramente vamos a dar gracias, ¿no? Pero también es bonito porque es un Dios bondadoso, es un Dios que se muere de darnos muchas cosas, pero cuando yo le expreso específicamente ese deseo, pues eso es pedir una gracia, ¿no? Señor, quiero tu paz, quiero tu alegría. Hoy estamos hablando de la alegría, como nos comentó Gracia, y por eso hemos pensado en esta gracia a pedir, pero si tu corazón, el corazón de cada uno de nosotros, trae una necesidad particular, tú pídele esa que tienes en el corazón. Lo más importante es que no dejemos de aprovechar estos breves minutos para, en ese clima de silencio, de oración, también de canto, también de compartir, pedir esa gracia a Dios. Entonces, la gracia que hoy les invitamos a pedir es, Señor, dame a gustar la verdadera alegría, ¿no? Como decía Gracia, como esa alegría profunda, esa alegría de lo que significa ser hijo de Dios, esa alegría de lo que significa el tener el don de la fe, o aunque sea chiquito, grande, lo que sea, esa alegría de alegrarme de ti que me amas y de quienes me aman, ¿no? Ahora, siempre a nosotros nos gusta interactuar con ustedes, así que alguien, si se anima a leer este pequeño pasaje del Nuevo Testamento que es de San Pablo a los Filipenses, no es sino que me diga yo y le doy el micro para que nos ayude a leer esta palabra. ¿Alguien se anima? Sí, han levantado la mano 3. Lucas y después, si no, una persona, luego nos ayuda Miley a leer las preguntas, si no. Muy ¿Te bien. parece? Lucas, Lucas, adelante, bienvenido. Lucas. Hola, buenas tardes. Filipenses, estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Que vuestra mesura sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No os inquietéis por cosa alguna. Antes bien, en toda ocasión, prestad a Dios vuestras peticiones, mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Amén. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Lucas. Y bueno, esta carta es una carta, es una exhortación que San Pablo le hace a los filipenses, ¿no? Y la traíamos en relación al tema que como Gracia nos habló en la catequesis anterior, pues habló de la alegría, ¿no? Por ahí hay muchas frases que dice que no puede haber un cristiano triste, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo? Si es que la vida igual tiene sus dificultades, ¿no? Pero fíjate que el mensaje del Evangelio, de la buena nueva, de la palabra, siempre son muchísimos. De hecho, a un ladito tengo un pequeño versículo también de la primera carta de San Juan. San Juan fue uno de los primeros apóstoles de Jesús, de los 12, ¿no? Que también nos dice, nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene, ¿no? Eso nos dice San Juan. Entonces, a partir de ese amor que nos ha tenido, porque ellos lo vieron, estuvieron con él esos 3 años en una íntima amistad con Jesús, que se hizo hombre, que se encarnó, que vino y compartió la vida con nosotros, las dificultades, las tristezas, la salud, la muerte, pero que nos dio una esperanza en la vida eterna, en una alegría que jamás se detendrá, ¿no? La eternidad es eso, un descanso eterno donde ya no hay sufrimiento, ya no hay llanto, no hay dolor, nos muestra que hay un lugar preparado para cada uno de nosotros el día de que terminemos nuestro caminar por este mundo y que no vivimos solo para este mundo. Toda la vida de Jesús fue manifestarnos el amor de Dios Padre con sus enseñanzas y mostrarnos que hay un gozo eterno.
¿no? Pero que se empieza a cultivar y a vivir desde ahora. Por eso es tan importante regalarnos estos espacios, porque cada uno de nosotros somos seres espirituales también. Y somos ciudadanos del cielo, no solo del suelo, decía San Alberto Hurtado, ¿no? Somos ciudadanos del cielo. Entonces, recordarnos esto en la rapidez que va la vida, en los momentos difíciles que va la vida, decir, lo última palabra no lo tiene ese momento de dificultad, ese momento de sufrimiento, ese momento de oscuridad por el que estoy pasando, sino que la última palabra lo tiene este gozo eterno, esta alegría eterna, esta paz. Si se dan cuenta, eh, aquí el texto, el versículo, yo lo puse hasta la paz. ¿Por qué? Porque alguien que no tenga paz en su interior o cuando la paz no la tenemos en nuestro corazón, en nuestra vida, es muy difícil estar alegres. De hecho, si recordamos algunas de las escenas donde Jesús muchas veces se les manifiesta recién lo crucifican y recién muere a sus discípulos y a las mujeres que iban y que eran más sus amigas cercanas, estaban tristes, estaban acongojadas y le era difícil tener ese corazón en paz y sonreírle, ¿no? Entonces lo primero que hace Dios es calmar el corazón. Por eso, dentro de las preguntas, que luego le daremos espacio para que ustedes mediten, lo primero que hacemos es algo muy importante. Y es que cuando entremos en un espacio de interioridad con nosotros mismos, para conocernos, para saber cómo estamos, es necesario saber cómo estamos. Porque cuando yo sé, así como cuando yo voy al médico y le digo, es que tengo que saber qué es lo que me duele y dónde me duele, entrar dentro de mí mismo, ubicarme para poderle decir a él, ¿cierto? Y manifestarle mi dolor o mi preocupación, pues lo mismo tengo que hacer en un espacio de encuentro personal con Jesús, con Dios, que está realmente presente oyéndome, porque estamos en un momento donde hemos invocado al Espíritu Santo, nos hemos puesto en su presencia y porque creemos en su palabra, que dice, donde hay dos o tres unidos en mi nombre, ahí estoy yo, ¿no? Y aquí somos más de dos y tres, ¿cierto? Entonces, primero, ¿cómo llego a este encuentro? Preguntarme, ¿cómo estoy aquí, ahora? ¿No? Primero saber cómo estoy, no sé, estoy acelerado, estoy ansioso, estoy preocupado, eh, tengo incertidumbre o tengo un montón de cosas pendientes que hacer y me cuesta, no estoy en paz, no es, ¿cómo está mi alegría? Uy, pues es que, no sé, me doy cuenta que últimamente no ando tan alegre, ¿no? Ando como disgustado con todo el mundo o muy ansioso o me cuestan sonreír ante cosas que antes me hacían reír, ¿no? Fíjate que es importante eso. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos esta palabra, que lo vamos a dejar de nuevo, cuando San Pablo exhorta a los filipenses, les dice, por favor, no, os lo repito, no lo olvidéis, estar alegres, ¿no? Porque hay muchas cosas de la vida que nos pueden quitar esa alegría y es bueno detectarlas, porque a lo mejor es que yo me estoy apegando mucho a las cosas materiales y se me está quitando esa felicidad de lo sobrenatural, pero también de lo humano, ¿no? Fíjate que Carlos Acutis, este jovencito que ahora es santo, eh, falleció de 15 años con una leucemia y él tiene muchas frases que cómo fue llegando a esas frases, que son originales de él, en los ratitos de oración de silencio y habla de muchas cosas, de la felicidad, de ser originales, de no dejarse morir en el mundo como fotocopias cuando cada uno tenemos una misión que hacer, ¿no? Y dice, la felicidad es mirar hacia Dios y la tristeza es mirar hacia uno mismo, ¿no? Cuando cuando yo no me abro ante ese Dios que es amor, que es bondad, que, que, que me ayuda a trascender, y cuando no me abro al otro, no solamente a Dios, sino al otro, a mi prójimo, a mi familia, en servicio, a mis compañeros, a mis estudiantes o a la persona que tenga al lado y me miro solo a mí mismo, caigo en la tristeza, decía Carlos Acutis, ¿no? Porque la felicidad está más en darse y en dar que en recibir, ¿no? Y cuando yo me quedo mirando solo mis preocupaciones, solo a mí mismo, solo mis cosas, eh, eh, me angustio,
entro y me sumo en la tristeza. En cambio, Dios me ayuda a mirar mi dificultad, mi momento, porque todos lo tenemos, Jesús mismo los tuvo, de sufrimiento, de dolor, de dificultad, de tiniebla. Me ayuda a mirarlo desde la mirada de Dios de otra forma distinta. Entonces, yo ya no me sé solo, yo ya no me sé ni solo de Él, ni solo de los demás, ¿no? Eh, Cuando yo no me quedo mirándome solamente como a mí en esa dificultad, sino que salgo al servicio de otro que está más necesitado que yo, me doy cuenta de que esa alegría que proporciona el otro es mucho más grande que mi dificultad, mi tristeza, ¿no? Entonces hay muchas cosas que alrededor de esto podemos regalarnos ese momento, ¿no? No hay que abordarlo todo, no hay que tratar de abarcarlo todo, no hay que tratar de responderlo todo. Si cada uno de nosotros nos quedamos en cómo llegó a este encuentro, Señor, llegó así, preocupado, ansioso, sin la paz, hace rato no tengo esas alegrías profundas y pedirle la luz a Dios. Uy, cuántas veces es verdad que he sido alegre con cosas, lo sencillo, ¿no? Lo que tú me das, en el encuentro contigo, en la oración, en ir a la misa, ¿no? O en compartir con mi familia la once, y hace cuánto me estoy dejando perder esas cosas que realmente son por, por quedarme en alegrías más superficiales, ¿no? En darme contento solamente a mí, ¿no? Entonces, pero yo quiero volver a recuperarla, entonces pídela, ¿no? Y pregúntate, ¿no? ¿En qué aspecto de mi vida puedo cultivar más esa alegría, ¿no? En mi vida familiar, en mi vida personal, en mi vida laboral, en fin. Ahora vamos a dejar unos breves minutos de silencio precisamente para podernos regalar un espacio de interpelarnos. También les voy a dejar la lectura previa de San Pablo para que pensemos en esta alegría profunda y podamos escribirla o podamos reflexionarla y después viene el momento del canto y del compartir entre nosotros preguntas, lo que en este momento fue significativo para mí, en lo que me ayudó, lo que recordé, algún propósito. Así que ahora nos quedamos en un breve momento de oración.
Bueno, esperamos que hayamos podido tener unos momentos personales también de meditación en torno al tema de la alegría, de poder también hacer repercusión en nuestro corazón de cómo estamos respecto a ella y también sobre todo en nuestra relación con Dios. Así que ahora voy a dejar de compartir un poco la PPT para el siguiente momento que es ya entre nosotros, poder quizá compartir por ahí lo que nos ayudó este tema de hoy. En torno a la alegría o lo que nos hizo cuestionarnos, ¿no? Como, o recordar, ¿no? Porque una de las cosas que decíamos era también aprovechar este espacio para decir, uy, cuántas quizá alegrías profundas he tenido en mi vida y quizá a lo mejor se me habían ido, ¿no? Se me habían olvidado, porque a veces uno cuando está pasando por ese momento como de dificultad o de cansancio o de training en la vida, se te olvidan cosas importantes y por eso es bueno como detenernos y mirar y volver a pedir ese gozo y esa alegría con cosas muy cotidianas, sencillas y eso. Así que nada, yo cedo la palabra a quien quiera compartir. Ojalá el que pueda activar su cámara y su micro y el que no pueda, tranquilo, pero también podemos interactuar por el chat. Lo importante es poder seguir haciendo comunidad en este momento. Hay quien se anima. No sean tímidos o tímidas. Si alguien puede ser algo sencillo, no. Lo importante es poderlo compartir, porque creo que es bonito también cuando uno comparte en comunidad, no sé, le sigues también al otro hablando desde su realidad, como recordando cosas importantes, ¿no? Dina, todo tuyo es la palabra. Hola, mira, a mí me ha costado mucho encontrar la felicidad en estos meses, debido a que lamentablemente el año pasado sufrí una ruptura con mi pareja Ujú, después de 16 años juntos, y ha sido muy duro. Y también perdí mi trabajo, entonces ha costado mucho como volver a rehacer toda mi rutina y mi vida de nuevo. Entonces, una de las cosas que he trabajado es volver a encontrar la felicidad, o sea, en cosas pequeñas, como por ejemplo, pasar momentos con mis hijos, volver a sentirme satisfecha con las cosas que quiero hacer, em, volver a estudiar. Yo creo que eso me ha dado la motivación del día a día. ujú, Em, Estoy alejada de mis hijos, lamentablemente, porque vivo en un lugar bien lejos. Y mi hija estudia en la universidad, entonces donde yo vivo, ella se tuvo que cambiar de casa donde sus abuelos. Entonces igual ha sido difícil estar solita pasando por todo esto. ujú, Entonces yo creo que he trabajado mucho eso de encontrar la felicidad en cositas pequeñas. Todos los días lo intento buscar. Y una de las cosas que me ha ayudado mucho es este taller y que me ha acercado mucho a Dios, ujú, como les dije en delante, y también acercar a gente alrededor mío. Hay un chico que también no es de la iglesia católica, es de otra iglesia, y me ha invitado a su comunidad. Y Dios está en todos lados, a lo mejor en diferentes religiones lo miran de diferentes maneras, pero me ha servido mucho sentirme integrada dentro de una comunidad. Así que esa sería como mi reflexión, o sea, buscar la felicidad en pequeñas cositas y seguir con la vida, que la vida es muy bonita. ujú. Muchísimas gracias, Dina, por compartir, porque es algo, sí, no, o sea, que uno siempre agradece porque cada uno desde la experiencia personal y desde lo que está viendo y la realidad, es que ahí están como en el día a día esos desafíos, ¿no? Y creo que hay algo muy bonito en todo lo que has dicho y es eso. Primero, no estamos solos, ¿cierto? Que tú dijiste, a pesar de tantos cambios, dificultades, que se juntan lo del trabajo, lo de la familia, pero ese recordar de que a pesar de que en la realidad a veces se vea un poco adverso todo,
o que se nos mueven las cosas, pues nunca estamos solos, estamos con Dios. Solo que en esos momentos de dificultad como que se nos hace difícil. Pero recordar que con Él podemos pasarlo y sobre todo aprender a encontrar esa alegría y esa felicidad del día a día. Bonito también lo que tú decías, cada día decirle y pedirle a Dios también esa oportunidad de esa alegría diaria en las cosas cotidianas que quizá uno no ve o no lo percibe porque tienes realmente situaciones como grandes para uno decir, ¿por qué estar feliz, no? Eh, y siempre, no sé, la motivación de los hijos, la motivación de estar estudiando, siempre la motivación misma de tener la vida, o sea, de saber que en eso que puedes hacer también, cómo puedes ir siendo feliz, pero sobre todo también de recordar que Dios quiere que seamos felices y agradecer también a las personas que te ponen alrededor, ¿no? Entonces, creo que eh, es importante todo eso y bueno, nada, y rezar siempre mucho por la familia, ¿no? A veces hay momentos difíciles eh, y, y en el transcurso del caminar, pues Dios también nos va dando luces y la dirección cómo seguir en camino, ¿no? Así que gracias también por compartir el testimonio y sobre todo poder seguir unidos también rezando luego unos por otros, haciendo comunidad. Y ánimo. Al- Algo muy, muy pequeño también, solo como para redondear lo que ya se ha dicho, que en la Eucaristía recibimos la fuente de la alegría, de la fortaleza y de la caridad, ¿no? Entonces, ahí cuando, como de manera tangible, de manera real, la presencia de Cristo en la Eucaristía es capaz de incluso darme ese abrazo que muchas veces me recuerde que no estoy sola, ¿no? Que es capaz de darme la fortaleza del amar, eso sin medidas y sin cansarse, de, de la entrega total, ¿no? Entonces sí que por ahí a mí también, lo digo como por experiencia personal, cuando he tenido alguna dificultad grande y me he podido preparar para recibir a Jesús, pues ahí yo he encontrado que ahí está la fuente de todo, ¿no? La fuente de la paz, la fuente de la alegría, del consuelo, de la fortaleza. Entonces, pues animarte también por allí, ¿no? Animarnos a cuidar, a esperar ese encuentro, a prepararnos, si es necesario por allí, pues preparar una pequeña, bueno, preparar una confesión, pero para poder buscarle y recibirle, ¿no? Que ahí está la alegría, ¿no? Ahí está el amor, ¿no? Entonces, quizás eso para como quedarnos con eso también, que ahí está el centro de nuestra fe, ¿no? Entonces, que no es fácil para nada, pero que sabemos que Jesús va delante de nosotros. Y bueno, gracias por compartirlo, Dina, ¿sí? Y no sé si por ahí alguien más se anima. Hugo, Hola, adelante, Hugo. buenas tardes a todos. No, yo me quedaba bueno, con dos ideas. La primera, un poco, ya María lo decía, que esto, el Papa Benedicto XVI tenía un texto muy bonito que se llama Servidores de vuestra alegría, pero que en realidad es un retiro que da para el personal consagrado. Pero claro, es tan bonito porque dice como la alegría del cristiano está unida como al anuncio de la buena noticia. Y yo creo que quienes estamos en la institución de educación superior, de alguna otra manera, como que estamos llamados a anunciar esta buena noticia con nuestras clases, en fin, en el pasillo. Entonces, y siempre pienso y digo, mira, qué impresionante, porque a veces el cristiano, el católico, sonriendo le puede cambiar la vida a alguien. Y me acuerdo cuando él asumió su pontificado, lo que más impactó que, claro, era un hombre mayor, pero reflejaba un rostro de mucha paz, eh, pero también de mucha alegría. Pero no así una alegría como la que nos ofrece el mundo hoy día, así como grotesca, sino serena y de mucha paz. Claro, y eso viene por ese vínculo profundo con Dios. Y lo otro, la encíclica del Papa Pablo VI, ¿no? Gaudate in Domino, que el Papa ahí decía, es tan bonita esa encíclica porque decía, el cristiano, su alegría está unida a la Eucaristía. Y a veces a mí me pasa que puedo llegar muy cansado y ir a la misa,
pero sales de la misa realmente renovado. Ahora, ¿hay una explicación científica para eso? No, porque en el fondo es una gracia que Dios nos da, ¿no? O sea, no es algo, una cosa empírica, sino que es una gracia que Él nos da. Eh, y pienso que ahí está una verdadera alegría hoy día, ¿no? En esta vinculación con la vida espiritual. Y aunque nosotros no lo veamos, como que otros se dan cuenta que hay algo distinto. Entonces, como pedirle a la gracia al Señor de poder siempre tener la Eucaristía y encontrar ahí mi verdadera alegría. Quizás no, no para mí nomás, sino también para los demás. Eh, eh, Porque creo que en la educación superior, con todo lo que está pasando hoy día en Chile, en esto en los colegios, en fin, la gente necesita que transmitamos esa alegría no comercial, sino esta otra alegría que la encontramos en la vida interior, en, en Jesús, en la misa misma. Genial. Muchas gracias, Hugo. Yo solamente decía así a lo que ibas diciendo porque realmente me hace mucho sentido. Yo creo que casi, no sé si no puedo hablar por todos porque cada uno tenemos nuestra historia de vida, pero lo hemos experimentado ahí, como en esos encuentros personales ante el Santísimo, Jesús Eucaristía, como muchas veces, por eso es tan importante cuando en el momento de reflexión decíamos entrar dentro de nosotros mismos, saber cómo estamos, ¿no? Angustiados, tristes, desolados o no, alegres, contentos, agradecidos, ¿no? Pero reconocernos como estamos para que en ese encuentro hagamos un intercambio con ese Dios que está realmente presente ahí, ¿no? Ahí, en la Eucaristía. Porque si lo pensamos muchas veces, mira, del médico humano podemos muchas veces entrar y salir igual, pero de los encuentros con Dios jamás. No ahora, piénsenlo, que se lo pensando como tarea hasta el próximo taller. ¿Qué me pasa a mí cuando yo voy el domingo a la Eucaristía o cuando yo voy a un ratito de oración? ¿Cómo entré? Incluso en este mismo taller, ¿cómo entré y cómo salgo? No salgo igual. ¿Por qué? Porque Dios siempre está dispuesto a darme lo que necesito y lo que sabe que realmente necesito. Quizás nosotros a veces no le damos lo que necesita la gente, porque damos a veces lo que no necesita, sino lo que queremos dar. En cambio, Dios no. Claramente eso es mucho más real si se lo ponemos y les ponemos nuestra herida, nuestra llaga, nuestro dolor, y somos con Él y ese Señor, y ayúdame, ¿no? Como decía en la exhortación San Pablo, clamen, ¿no? Y clamen desde el corazón, porque desde el corazón es lo más bonito, es como cuando ustedes aman a alguien. Todos cuando a la persona que amamos le decimos las cosas tal cual, ¿no? Con ese cariño, con esa delicadeza, y bueno, y ya esperamos su respuesta, ¿no? Pero bueno, nos podemos quedar hablando ahora de muchas cosas. No sé si alguien más quiera compartir Eso, y dar su reflexión. Los animamos a hacerlo. Paola, eso, Paola. Hola, ¿cómo están? muy bien, bien, ¿y tú? Bien, igual. Mira, yo un poco pensaba y retomaba un poco, ¿no es cierto?, a raíz de lo que ustedes decían acerca de la esperanza y también de la alegría, y lo enlazaba un poco a lo que vivimos, ¿no es cierto?, hace unas semanas con Semana Santa. Y pensaban que a veces nosotros como cristianos nos olvidamos de la alegría que nos debe de causar siempre el saber que Cristo murió y resucitó por nosotros. En el fondo, yo creo que eso es lo que a mí me hace de repente vivir mi fe de una manera alegre, el saber que Él resucitó. Y siempre tener presente que para el cristiano, ¿no es cierto?, las tristezas, las pruebas siempre van a ser a lo mejor un poco más duras, porque por ahí alguien decía que dicen que al que mucho ama, mucho prueba. Pero en el fondo nuestra alegría siempre debe estar fundamentada o estar forjada en ese tremendo misterio que es la resurrección. O sea, el saber que alguien murió por mí y que resucitó, venció la misma muerte para darnos a nosotros la vida eterna, ¿no es cierto?
entregar su vida por nuestros pecados, yo creo que debiera ser nuestra mayor alegría. Y a veces algo que como cristianos olvidamos y dejamos, ¿no es cierto?, que la rutina o los juzgamientos nos venzan un poquito y como que nos chupamos y olvidamos, ¿no es cierto?, como decía alguien recién, la alegría del anuncio. Que en el fondo estamos llamados a eso, a anunciar, ¿no es cierto?, la palabra, el misterio y a mostrar lo que Dios es capaz de hacer con nosotros cuando tenemos el corazón dispuesto. Yo siento que esa debiera ser, hoy día me quedo con eso, al llamado, ¿no es cierto?, de mantenerme siempre alegre en el anuncio y no olvidar que estoy llamada para eso, para ser protagonista, más que un espectador, ¿no es cierto?, en la vida, en el mundo, y siempre tratar de dejar algo en la vida de los demás. Creo que con eso me quedo hoy. Muchísimas gracias, Paola, por lo que dices. Es verdad, ese querigma, ¿no? Que es en el fondo, que es eso lo central de nuestra fe. Cristo vino a este mundo, nos amó, murió, dio su vida por nosotros y resucitó, ¿no? Ahí está el querigma. Y el recordarlo nos ayuda mucho, ¿no? Y nos ayuda mucho en ese cotidiano que efectivamente cuando hacemos Semana Santa, pues como que lo tenemos más a flor de piel, pero recordarlo nos ayuda mucho y en lo cotidiano, ¿no? En lo presente, es decir, y muchas veces ese murió por mí es no solamente por la situación de que a veces, no sé, no oramos de la mejor forma, o sea, no correspondemos a ese amor de Dios, sino para sacar lo mejor de mí, ¿no? La mejor versión de mí, ¿no? Como eh, da su vida por mí, esa entrega, entonces me enseña a entregarme igual por los demás, ¿no? Lo que tú ibas diciendo. Y creo que es muy bonito porque efectivamente cuando damos ese testimonio, no solamente, principalmente, claro, recordando la palabra de Dios y pudiéndosela enseñar a otros porque nos hace sentido a nosotros, entonces decir, mira, te comparto esto porque a mí me ayuda, ¿no? Recordar esas cosas tan chiquititas ayuda muchísimo y luego el testimonio, ¿no? Muchas veces más que con la palabra, con nuestras acciones, ¿no? Me hacen acordar del santo chileno San Alberto Hurtado que era contento, Señor, contento, ¿no? Hasta el último minuto con su cáncer de páncreas en el hospital, el contento Señor, contento, entregándose y dando origen a la Fundación de Cristo, ayudando a otros, ¿no? O sea, cómo entregaba su dolor para ayudar a la alegría de otros y a las necesidades de otro que tenía a su lado. Entonces ya él, y no era que no doliera, no era que no. O sea, cómo yo le doy sentido a ese momento de dificultad para que eso no me robe esa alegría y ese gozo, ¿no? Sino que, entonces ese testimonio de vida nos ayuda mucho y eso se va a ir creciendo en la medida en que yo, pues, tenga más encuentros con Cristo y pueda irlo haciendo más real también con mis cosas cotidianas. Por aquí tenemos algunas cositas en el chat. Gracias, no sé si te parece que la leamos para también ir, quizá no todos pueden hablar. Ay, yo siento que lo tengo un poquito ahí cerrado, pero a ver, ahora dice, por aquí nos escribe, a ver, tengo que ir atrás, nos escribe Brenda, la alegría transforma la vida personal y mejor si se comparte con los demás. Este taller ayuda mucho a conectarse más profundamente con Dios, como también escuchar una meditación online, buscar un lugar en silencio o el contacto con la naturaleza. Eso es, no tenerle miedo al silencio, que Dios allí me va a hablar, ¿no? Como son algunos minutitos que tenemos aquí, pues cuánto nos favorece, ¿no? Silencio. Este taller me acerca más a Dios y poder sentir más que Él nos acompaña en la vida. Eso nos escribió César. Y bueno, aquí también decía Isabela, voy viajando y el internet, perdón, que se me corta. He tenido grandes momentos de alegría que son mis hijos y hoy en día estoy cumpliendo mi sueño de poder estudiar con todas las dificultades que esto trae. El amar, ¿no? El amar, como nos llena también eso de plenitud y de alegría en medio de todo, ¿no? Yo sí que, bueno, antes de irnos, yo quería decirles algo también como el que se vayan animando a ir compartiendo cada vez un poquito más, ¿no? Que este espacio sea como de comunidad un poco más, cada vez un poco más, ¿no? De poder ir participando todos. Y no sé, yo la vez pasada tomé una foto que salió mal, quería decirles, ¿no? O sea, un poquito por si quieren encender sus cámaras, los que puedan,
los que se animen, los que no tengan un poquito de vergüenza ahora, se pueden animar a prender su cámara y si les parece, no sé si podemos tomar una foto. ¿Sí? Bien, eso es. ¿Alguna más por allí? Eso es, bien. Uno más, alguno más, bien. Así ya les ponemos rostro, es distinto, ¿no? Como ves ahí al otro ya con un rostro y no solo con su nombre por allí, ¿no? Bueno, si no hay nadie más, y ahora sí que la pasaré al grupo, porque la otra no sé qué le pasó, que la saqué mal. Muy bien. Allí, si no, creo que estamos listas a la cuenta de 3, ¿de acuerdo? 1, 2 y 3. Ah, ahí está. No. Nos hubiéramos tomado una antes y otra después para ver si se reflejaba la alegría del antes y del después. Ya, de todas maneras, Salió un poquito movida Paola, sí, ya. pero bueno, no importa, porque igual creo que está ocupadita allí. Muy bien. Ahora los invitamos a que cada uno en 30 segundos, pongamos en el corazón eso de los que estamos agradecidos, ¿no? No sé, alguna decía por ahí de mis hijos, de mi familia, incluso hasta de las dificultades, ¿ah? A veces uno también las dificultades nos ayudan a crecer, bien sea en lo humano o en lo espiritual, acercarnos más a Dios o a nuestros seres queridos. Entonces, bueno, de lo que cada uno quiera agradecer y de por quien queramos tener presente para rezar todos juntos el Padre Nuestro y dar final también a este encuentro de hoy. Entonces, démonos 30 segundos para pensar en alguien y en algo y rezar juntos con la confianza de ser escuchados por Dios. Perfecto. Ahora vamos a rezar juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nada, de más está decirles que siempre bienvenidos a nuestros encuentros quincenales. Dios mediante, nos vemos en 15 días más. Ya estaremos en el mes de mayo, para ser más exactos, 6 de mayo. Y nada, ayudarles a difundir también este espacio del taller de oración y nada, a vivir unidos en oración y recordar esa alegría que nos proporciona siempre Dios en nuestras vidas. Bueno, no siendo más, nos despedimos y que tengan muy buena semana para todos. Quedamos unidos en oración. Chao. Muchas gracias. Chao. Bueno, con gusto, que estén muy bien. Buenas noches. Lo mismo.